El miedo está muy relacionado a la incertidumbre, misma que puede representar la forma en que el ser humano ha actuado o interpretado su entorno dependiendo de la época. El miedo ha existido desde el principio de los tiempos, desde el lento desarrollo de la conciencia humana e incluso antes de este proceso como cualquier ser vivo. Sin embargo, a través de la historia el miedo ha cambiado a la par con la evolución social, es decir, hace 500 años temíamos de cosas que ahorita consideramos insustentables o por el contrario, seguimos conservándolo. Lo veremos en breve. Las emociones han definido los procesos históricos que acogemos ahora y los que aguardan en las cavernas del olvido. Incluso definen el presente. Las transformaciones sociales y científicas también se han dado por uno o un grupo de seres humanos que se han ido contra el miedo y la incertidumbre, aportando al desarrollo de la conciencia histórica. En pocas palabras, el miedo es un sentimiento necesario que, al mismo tiempo, permite que selectas mentes vayan contra él y descubran un mundo más amplio de lo que el miedo limitaba. Según el historiador Freddy Timmerman, a través de la historia se percibe al miedo como una experiencia que genera un efecto emocional variable debido a la interpretación de una vivencia, objeto o situación como potencialmente peligroso, cuando su control o anulación es incierta. Ha sido común que el miedo sea dirigido o potencializado por una clase dominante en cuanto a temas religiosos o políticos. En América Latina, durante la Guerra Fría, Estados Unidos impartió miedo sobre el comunismo y la izquierda como sistemas políticos que legitiman el hambre y destruyen lo privado de manera inmediata. La Iglesia afirmaba que los comunistas se iban para el infierno inmediatamente. Aún las gentes le tienen miedo al comunismo y lo relacionan con lo peor que le pueda pasar a la sociedad. El miedo nos lo han sabido difundir como arma de terror. El infierno como ese espacio de sufrimiento, dolor, todos los miedos reunidos en un solo sitio. Si no te quieres ir para el infierno, es necesario que cumplas con los requisitos que la Iglesia expresa. Dice el historiador Jean Delumeau, que en paz descanse, que el miedo es fundamentalmente el miedo a la muerte. Todos los temores contienen cierto grado de desaprensión. Por esta razón, el miedo no desaparecerá del ser humano en su paso por la tierra. Agregaremos que el miedo también puede ser fundamental dentro de dos factores: la incertidumbre de lo que pasará después de la muerte o el hambre. Esos dos aspectos han definido concepciones del mundo y relaciones sociales respectivamente. Hay un ejemplo que pone el historiador que citamos en cuestión, cuando afirma que en nuestra época, cuando salir de crucero se vive como una relajación suprema, no entendemos cuánto nuestros ancestros le tenían al mar. Ahora pasemos a otro aspecto fundamental del miedo, lo sobrenatural. La noche, los espíritus que habitan en la oscuridad, y cito de nuevo, el simbolismo cristiano asocia al mal en Satanás, lo pone como el soberano de las tinieblas. El miedo al demonio del mundo católico se asocia a todos los males del mundo, sobre todo en la Baja Edad Media. Temerle a lo que se relacione con pecado que puede traer consecuencias infernales, y en ese tema de construcción-destrucción. El miedo al océano, hábitat de las bestias, o a los bosques y lo desconocido. Quien navegara el mar en busca de territorios era un loco, buscaba la muerte y la destrucción. Ahora, navegar por el mar es natural y mucho más seguro, porque el desarrollo de la ciencia nos permite saber qué cosas habitan en él, cómo podemos explorarlo. Cuando hablamos del demonio en esta época, aún podemos darnos cuenta que el miedo no se ha superado muy rápidamente. El simple hecho de subirles un video sobre los exorcismos y que lo vean a las 12 de la noche en medio de la oscuridad puede producirles algún tipo de temor a lo nocturno, y su imaginación comienza a jugar contra ustedes. Cuando vemos una película de terror y en medio de esta nuestro cerebro está a la defensiva de cualquier reflejo cinematográfico que pueda alterarlo. Reunirse con amigos a contar experiencias paranormales sobre algún demonio y que ante cualquier ruido se relacione con las historias que están en mente. El miedo, como lo afirman varios historiadores e historiadoras que se dedican a la historia de las mentalidades, es innato del ser humano. Vive con nosotros y continuará presente, a pesar de que esté en constante cambio. Aún tememos de cosas que hace miles de años temíamos, pero en cantidades más extremas. Aún podemos temerle al infierno, a las historias de los abuelos en las fincas, a las carreteras de noche, a los sitios abandonados, a las películas de terror. Somos miedo,
pero este posibilita superarse y que pueden haber otras cosas en la Tierra que aún no entendemos y que nos generan incertidumbre y temor. En todo caso, el ser humano es un ser que ha evolucionado a la par de la curiosidad, a pesar de que ésta lo haga explorar cosas que no había hecho antes. Por eso, cuando vemos una película de terror y vemos que él o la protagonista están averiguando sobre algún ruido o una presencia inexplicable que inmediatamente decimos no vayan allá, pues reafirma que por más temor que tengamos, necesitamos encontrarle explicación a lo que estamos presenciando. Si nos quedamos abordando la historia completa del miedo, no cabríamos ni en 50 tesis doctorales. Es bastante complejo y con muchas especificaciones, pero queremos darles un abrebocas con este video de la naturaleza historiográfica del miedo y su presencia a través de la historia para dominar mentes y sociedades enteras por siglos. Somos miedo y siempre lo hemos sido, así a veces lo queramos negar.